Dios bendiga rica y abundantemente. Volvemos a la senda antigua. Sí, volvemos. Primero que nada, felicitar hacer como un mini cierre, felicitar a todos los grupos. Todos se esmeraron, todos hicieron un excelente trabajo. No hay nada que añadir. Gloria a Dios. Este me lo tienen moderado para que mi voz, tú sabes, no con... En medio de ese proceso, no se me ha olvidado que tenemos que repetir el texto de memoria. Cogieron unas vacacioncitas de un par de semanitas y el texto base para este nuevo estudio es uno solo, no se quejen. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. No está en el papel si alguien no tiene la hoja. La hoja que yo tardo 20 horas en hacerlo. Yo no te di hoja a ti. ¿Quién me lee? Toma, para regalártelo de ver, ya que estás buscando. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién me lo lee? Ya saben que como volvemos a la senda antigua, pues ustedes no están ahí en estado vegetativo, sino en estado de acción. Y que a mí me gusta que estén en estado de acción. Hoy se me va a hacer bien difícil, pero yo voy a buscar la manera. Y ya mismo le explico por qué, porque si no les doy la introducción antes del texto. Perfecto. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Uno más, son dos más. Pero si digo uno, pues como que dale a Hilda. Hilda. Ah, es que no tiene... Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y uno más? Gabriela 2. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hermanos, yo quería empezar con el libro de Marcos. Porque sí, lo que pasa es que el Señor me lleva inquietando. Estoy explicando por qué vamos por esta línea. El Señor me lleva inquietando desde Navidades. Una prédica que aparentemente yo di, que ustedes se creen que era para ustedes, pero era para mí. Que el Señor decía que Jesús hay que volverlo a poner en el lugar, porque nos hemos olvidado del personaje de Jesucristo. Y volverlo a traer al sitio donde le corresponde dentro de la iglesia. Y pensé en estudiar el libro de Marcos. No está en el olvido. Pero para estudiar el libro de Marcos, entendí que teníamos que saber un poquito de dónde surgen los evangelios y qué son los evangelios. Y por eso en el día de hoy es como a modo de introducción, porque sí vamos a estudiar el libro de Marcos, pero cuando tengamos una idea más clara de muchos eventos que ocurrieron alrededor de los escritos de los evangelios. Los evangelios que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los voy a mencionar hoy a todos, pero la semana que viene, si terminamos el papel, vamos a entrar en el libro de Marcos. ¿Por qué el libro de Marcos? Porque los primeros 6 capítulos del libro de Marcos hablan de esas personas que llegaron
a tener un encuentro con Jesús. No un conocimiento de Jesús, sino un encuentro de Jesús que les cambió sus vidas. Y yo creo fielmente que cuando tú tienes un encuentro, cuando tú chocas con Jesús, cuando tú logras conocer a Jesús, tu vida no vuelve a ser igual. Y no solamente no vuelve a ser igual, es que ya tú no eres el mismo, porque ya no es que de oídas te había oído, es que ahora mi corazón te ve, ahora te conozco de tú a tú. Y cuando tú tienes ese tú a tú con el Señor, nadie te mueve de lo que tú has creído. Yo soy de las que creo que tú tienes que tener ese encuentro con el Maestro. Y una de las cosas que me siento satisfecha, si es que me puedo sentir así, pero yo siento que el Señor baila en el cielo y danza, más agradecido que yo aquí en la tierra, es que todos los que estudiaron, hicieron el estudio bíblico, los grupos tuvieron que meterse en la palabra, tuvieron que escudriñar la palabra de forma individual. ¿Qué les pasó? No sé. Pero yo sí sé que en su intimidad Dios trabajó con ustedes. Y Dios hizo algo. Porque cuando tú estudias la palabra a profundidad, algo pasa dentro de ti. Algo diferente ocurre. Pero para tú poder entender por qué se escribieron por qué se escribió Marcos, tenemos que saber qué son los evangelios. Se va a ver un poquito, yo esta mañana decía al Señor, parece más instituto que estudio bíblico, pero yo creo que es necesario. Porque aún yo haciéndolo, le decía a Jeremy, que una palabra a mí me hizo y empecé a entender el libro de Juan desde una perspectiva diferente. Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más que me gustó de la mucha gente que leí es que llaman a los evangelios como el retrato de Jesús. El retrato de la vida de Jesús. Y es interesante porque me gustó esa frase. O sea, no podemos estar hablando de toda la Biblia si no conocemos al Maestro, al Señor de la Biblia. Y hoy vamos a bregar un poquitito con eso. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, usted sencillamente me las puede hacer o las puede anotar como hacen algunos y me las mandan por WhatsApp. Porque hay mucho material que tengo aquí y no aquí. Así que puede ser que sepa la contestación, como puede ser que tenga que seguir rebuscando para encontrarla. Y para poderlo hacer como yo quiero, pues hay que leer. Hay que leer ¿Y quién comienza leyéndome el primer párrafo? Leila, ¿tú quieres leer? Ay, Leila, tienes el papel, ¿verdad? Muy bien, Leila va a leer el primer párrafo. Evangelio originalmente significaba buenas nuevas. Eventualmente la palabra evangelio adquiere un significado religioso, el cual era proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Véase Salmo 68, versículo 11. Y el reino eterno de Dios, véase Isaías 41, 27. Juan el Bautista comenzará su ministerio proclamando estas buenas nuevas, Lucas 3, 18. Mírate qué interesante. Si tú dices evangelio en cualquier sitio, se entendían que eran buenas nuevas. Pero Dios le viene a dar una connotación diferente. Y si te das cuenta, la palabra evangelio no solamente la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que me gustó, porque durante las diferentes cosas que vamos a ver, vas a ver cómo los evangelios, lo que conocemos como evangelio, entrelazan con el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay que estudiarlos a la par. Vamos al Salmo 68, 11. ¿Quién me lo lee? Perdonen que yo hoy hable mucho, me pueden parar, que a mí no me gusta hablar sola. 68:11. El Señor daba palabra.
había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Cuando tú lees el contexto del Salmo 68, el Salmo 68 está dándole gracias a Dios por las victorias que el pueblo había adquirido. Él empieza a hablar de cómo los enemigos se levantaron y cómo cada enemigo, Dios le dio la victoria sobre cada enemigo. Y a eso se le llamaron buenas nuevas, porque tuvieron la victoria de parte de Dios. De ahí voy a brincar a Lucas 3:18, porque el 41:27 se explica muy bien. ¿Quién me lo lee? Por acá. Dale. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciar ¿de qué buenas nuevas se está hablando entonces en el Nuevo Testamento? Por inferencia. ¿Quién está hablando en Lucas 3:18? ¿La llegada de quién? La llegada del Mesías. Hay unas buenas nuevas. Fíjate una cosa que tenemos que tener en cuenta. En el Antiguo Testamento se está hablando del Dios que me tiene las buenas nuevas contra mis enemigos físicos. Pero ahora en el Nuevo me está hablando de uno que me va a dar la victoria en el área espiritual. A otro tipo de pacto, a otro tipo de buenas nuevas. Y decía Juan el Bautista, del cual él no es digno ni siquiera de atar las sandalias de sus pies, porque se estaba acercando otro tipo de buenas nuevas. Vamos al, es que tengo tanta cosa en la mente, perdónenme. Vamos al segundo párrafo. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. El segundo párrafo, ¿quién me lo puede leer? Saben que todo lo que han leído son mujeres, ¿verdad? ¿Qué tal si Hernán lee el segundo párrafo? En los comienzos de la iglesia, esta estaba ocupada evangelizando. Además de que se tenía que proteger de los que atacaban el evangelio. Al ver que ya algunos de los apóstoles habían partido con el Señor y otros discípulos y seguidores ya no estaban entre ellos, se vieron en la necesidad de recopilar datos e información para que cuando ellos no estuviesen, la predicación del evangelio continuara. Ok. Fíjate algo. En el momento que Jesús partió sobre la tierra, no fueron escritos los evangelios. No fueron escritos los evangelios porque la iglesia se dedicó ¿a qué? A llevar su palabra. A llevar la palabra. Acuérdate que ellos decían, Cristo me va a venir a buscar ya. Viene ya. Me acordé de un corito de Cristo viene ya. Viene ya. Por lo tanto, no se ocuparon en escribir. Por eso es que de los 4 evangelios, 2 no son judíos. Porque Marcos no era judío, ni Lucas era judío. Y cuando ellos empiezan a observar, y se lo estoy dando en forma de cuentito, cuando ellos empiezan a observar que ya algunos apóstoles han muerto, y otros testigos de Jesús y discípulos habían muerto, se vieron en la preocupación de ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que fue la preocupación que los llevó a escribir? No me digan que escribir. Dáselo allá abajo, por favor, que te tengo hoy corriendo. Preservar las vivencias y lo que habían visto de su primera mano. Hay que detenerse. Hay que detenerse. Yo necesito
nosotros necesitamos, por el celo que tenían con el Evangelio, necesitaban que esto se preservara para otras futuras generaciones. Y ahí es donde viene un detente. Y ahí es donde vienen que ellos deciden escribir los Evangelios, que es para alrededor del año 60 a 90 del primer siglo. Y si ustedes saben un poquito de calendario, y yo sé bien mínimo, pero si todos sabemos que el calendario comienza antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, tengo entendido, yo hace muchos años, que el calendario se forma más o menos cuando Jesús ya tenía de 2 a 3 años. Pero ya llevaba 60 a 90 años. Ya Jesús llevaba mucho tiempo muerto. Mucho tiempo muerto, perdóname, y resucitado. Ya no estaba sobre la faz de la tierra. Y ellos ven la necesidad. Fíjate que ellos no dijeron, vamos a dejar de predicar. Ellos no sintieron el desánimo de que a mí me van a decapitar. Ya algunos le habían cortado la cabeza. Y eso, aunque a mí siempre me impacta de forma personal, porque es que a veces yo pienso que si nosotros sufriéramos esas persecuciones, la mayoría no estaría aquí. No estaríamos aquí. Porque dicen que cuando te decapitan, yo me imagino, ustedes saben que yo se lo he dicho, cuando te decapitan, la mente sigue funcionando. O sea, por un par de minutos. Pero ellos estaban tan seguros de que el que se fue y ascendió dijo que vendría por ellos, que no les molestaba morir por Cristo. Ahora, no puedo morir sin que este evangelio no sea predicado a otros. Que creo que fue Manuel el que lo trajo. Todos estamos llamados a que el evangelio sea esparcido a través de la tierra. Y ellos tenían esa inquietud. Ellos tenían esa preocupación. Y ahí es que ellos deciden recopilar los datos. No me lean el de una sola página, de una sola línea, porque ya yo se lo leí, me leen el cuarto. ¿Quién me lee el cuarto y el quinto párrafo de corrido? Machuca se puso los espejuelos. Si se puso los espejuelos, ¿qué quiere leer? De esta necesidad surgen los evangelios. Esto fue entre los años 60 y 90 del primer siglo. Los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ellos hallaremos de forma fragmentada los registros auténticos de la vida de Jesucristo en la tierra. Los evangelios son considerados como libros... Los evangelios no son considerados como libros biográficos, pero sí, junto al libro de Hechos, son considerados históricos. El objetivo principal del Nuevo Testamento es convencer a la humanidad que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Evangelio mismo y su obra real de salvación, justificación, y que a través de él hallaremos paz. Véase Hechos 10:36, Romanos 1:1. Ok, ¿por qué el autor, que es Nietzsche, dice que está escrito en forma fragmentada? ¿Por qué tú crees que está escrito en forma fragmentada? Acabando de discutir lo anterior, yo le dije que a mí me gusta que ustedes piensen. ¿Por qué? Pero si tienen el micrófono, como que es más fácil. Ajá. Porque son diferentes autores. Son diferentes autores. ¿Qué más? Porque ¿qué es un fragmento? Un pedazo. Y si son diferentes autores y está escrito en forma fragmentada, es porque ¿qué? ¿Qué dijo aquel que no lo escuché? Perdóname, ¿qué dijo Machuca? Perdóname, esa palabra se oyó tan fuerte. Que se escribió en diferentes tiempos. ¿Se escribe en diferentes tiempos? Las vivencias fueron diferentes. Las vivencias fueron diferentes. ¿Qué más?
¿Habían pasado cuántos años? Todo eso está correcto. Todo eso se resume en por qué está fragmentado. Pero también hay otro punto. Allá. Fíjate, yo creía que se habían olvidado de contestar y no se han olvidado. Me imagino, ¿verdad? Al ser fragmentada es como que cada vez que se acordaban de algo lo escribían, como que porque no estaban viviéndolo en el momento, sino era de lo que habían vivido con Jesús, o de los milagros que se acordaban, o de las vivencias, de las enseñanzas, o de lo que escucharon, o eso verdaderamente, porque hay, ¿verdad? Yo no sé cuántas Biblias tengan las letras rojas, acordarte de exactamente lo que haya dicho Jesús, pues tenían que fragmentarlo, a lo mejor eso es. Eran diferentes autores con diferentes experiencias. Algunos ni siquiera habían andado con Jesús. Lo conocieron a través de Pedro y Pablo. Así que ellos llevan la historia en forma fragmentada porque es lo que a su mente viene. Acuérdate de algo. Habían 3 teorías, pero yo siempre me voy con la misma y como esto no es una clase de seminario, le voy a dar más que una. Ustedes busquen las otras 2. En aquella época la transmisión era de forma oral. Yo te cuento, y no era como nosotros los puertorriqueños, que si tú dices una cosa aquí, allá llega otra. No, los judíos se lo pasaban exactamente igual. Por lo tanto, de lo que ellos le viene a la memoria, ellos no estaban sentados en su casa viendo Netflix. Ellos no estaban en el aire acondicionado que me lo ponen a frío adrede. No estaban ahí. Ellos no estaban comiendo en Burger King. Ellos estaban escondiendo para no ser, para que no los sacrificaran y el evangelio se esparciera. O estaban encarcelados. Por lo tanto, emocionalmente se podían olvidar algunas cosas. Pero lo que le da la singularidad, y lo iba a traer, pero después que lo hice, miren hermanos, le he hecho todo lo demás, le di reservar a la computadora y a ese le hice así, y se me fue completo y no lo encontré por ningún lado y yo dije, no puedo. Pero le da la singularidad en que son casi parecidos, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas tienen pasajes, y le tenía varios pasajes, sobre todo el de Mateo 8. Porque si buscan Mateo 8, arriba van a darle las referencias. Son casi idénticos. Eso te indica que muchas veces, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es el que dicta, muchas veces probablemente ellos se sentaron y le dijeron al Señor, tráeme a la memoria. Y el Señor les volvió a dictar. Eso te da la coherencia de que Dios está en el asunto de las Escrituras. Porque no había de otra. Hay un documento, que no se lo puse ahí, que se llama el documento Q, que dicen que ellos fueron a ese documento, Marcos, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas, a coger información, que son de dichos y de cosas que Dios decía que la gente escribió. El documento no lo hay en ningún lugar, no existe. Pero los historiadores dicen que pudieron haber cogido de ahí. Yo lo eliminé, le doy la información para que ustedes sepan que ese documento lo citan, pero en verdad no hay forma de evidenciar que eso fuera así, como no hay forma de evidenciar que tampoco fuera así. Así que ese documento puede ser que ellos hayan ido ahí. ¿Cómo Marcos pudo entender muchas cosas de Jesús si Marcos no era judío? Marcos se convirtió en un momento, eso no lo tienen ahí, si lo quieren escribir, creo que no lo tienen. Se convirtió en el escribano de Pedro. Él se pasaba con Pedro para arriba, para abajo, jalda arriba, jalda abajo, por los valles, por los campos, por el desierto. Y él escribía o transcribía lo que Pedro decía. Por eso cuando tú vas a estudiar a Marcos, y lo vamos a entrar más a la semana que viene, vas a ver que es el estilo de Pedro. Y me gustó. ¿Sabes por qué? Porque él habla como la plebe.
Yo me imagino que él decía, mano, cosas así. Era un lenguaje sencillo, porque era el lenguaje del vulgo. El pueblerino, el que ni sabía de rusa, por eso me identifiqué con él. Camarón Bocú. Ay, se me olvidó, pastor, ya mismo me sale. Pérez Campo Camarón Bocú, que usaba esos refranes de pueblo. Sin embargo, Lucas, que el 99.9 dice que era doctor, hay 1% que no lo dice y yo lo eliminé. Yo lo eliminé, usted lo elimina si usted quiere, usted haga sus propios estudios. Para mí él era doctor, era griego culto, por lo tanto su idioma era más elevado, más elevado. Y él era amigo de Pablo, el que andaba con Pablo. Por lo tanto, absorbió de Pablo y por eso podía escribir. Y por eso podía, en forma fragmentada, escribir sobre la vida del Mesías. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro en la Biblia. Déjame ver que no me adelante. No es un libro biográfico, lo acabamos de leer, pero lo dice en el otro párrafo. Hay algo que no les puse, no está escrito cronológicamente. Puede que sanara primero a la mujer del flujo de sangre y después al leproso, qué sé yo, por eso tú lo ves en el capítulo 8 de Mateo una cosa y en el capítulo 3 de Marcos el mismo evento, porque no está escrito cronológicamente, está escrito fragmentado. Ellos no estaban juntos. No fue que yo dije, mira Mariceli, vente, vamos a sentarnos a escribir los evangelios. Digo, suponiendo que, ¿cuál te gusta? Por ejemplo, que ella es Mateo, yo soy Marcos. No, estaba uno por Júpiter y el otro por Venus. Porque cuando Esteban es apedreado, Mateo y Marcos se van de Jerusalén. Recuerden que allí no había tren. Era a pie, a caballo, o a camello, o en burro. Y se encontraban de vez en cuando en alguno de los viajes, pero no estaban juntos. Por lo tanto, a la hora de escribir, tampoco estaban juntos. No había quien los ayudara a editar el libro. No es que tiene errores, es que está fuera de orden cronológico sin quitarle la calidad del mensaje. ¿Ok? Vamos al otro párrafo. No, vamos a Hechos 10:36, perdóname. Leímos ese párrafo que dice que no son considerados biográficos. Ok, no es considerado biográfico antes de leer Hechos 10:36 por una razón sencilla. Cuando a ti te hablan de biografía, ¿qué tú piensas? Dame la biografía de alguien o la semblanza de alguien. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Cuándo nació? ¿Cómo era la persona? Atributos que tenga. ¿Qué títulos tiene? El currículum. El currículum, exacto. Tú no vas a encontrar el currículum de vida de Jesús. Ahí no te va a decir nada de eso. Ni te va a decir que vestía con pelo de camello, ni que se senta. La única cena es la última cena, pero no te habla de nada de eso. No enfatiza la vida de Jesús. Enfatiza la obra de Jesús. Por eso es que no podemos decir que son... yo tengo la biografía de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Tú tienes la obra redentora de Jesús en los evangelios, que es diferente. Miren que es tan diferente que no se sabe nada de la vida de Jesús desde los 12 años hasta que comienza su ministerio. Después que se perdió en el templo, perdimos el rastro de Jesús. Porque no es un libro biográfico. La intención no era presentar un hombre.
Esa no era la intención. La intención era esa. Vamos a ver qué dice Hechos 10:36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cuál es entonces el objetivo principal de los apóstoles o de los, porque es que Marcos no era apóstol, de los escritores de los evangelios en cuanto a Jesús? La voy a parafrasear porque no me van a llegar a donde yo quiero. Cuando ella habla de paz, dice que el evangelio de la paz, en realidad, ¿qué quería decir ahí? ¿Los pueblos estaban en guerra? Históricamente no. Estaban en esclavitud, pero no en guerra. Ok, le tengo que dar este datito por si acaso no pasaron por humanidades o hacen años que no van por ahí. No había paz porque no había paz. ¿Cuál paz es a la que se refiere ese texto? ¿En qué? ¿En qué aspecto? Porque habían diferentes creencias religiosas y adoraban a diferentes dioses. ¿Qué más? Y al no ¿Qué más? Pero fíjate, no hay paz para con quién. Para los judíos, los que sí estaban adorando a Jesús, estaban siendo perseguidos. No había paz. Ok, no Para había ellos paz mismos. porque ellos estaban en esclavitud. Para uno mismo. ¿Ah? Para ellos mismos, para uno como persona. No Pero había paz. para ellos mismos como personas, ¿por qué no había paz? No es tan mal, es que quiero ir más allá. ¿Por qué no había paz con ellos? Porque ellos no podían tener paz. Y olvídense de... ¿No creen? ¿No creían en Jesús? No, porque va por ahí, pero no es eso. No, ellos Bueno, se alejaron de Dios. Porque se alejaron de Dios. Estaban La en reconciliación. desobediencia. Y no solamente los judíos, porque no quiero que se enfoquen solamente en los judíos. Aún hoy día la mayor parte del ser humano está en pelea con Dios. Jesús viene a reconciliar y Él es el único que puede traerle paz al ser humano, incluyendo a los que están dentro de la iglesia. Y digo eso porque a veces dentro de la iglesia hay mucha gente que no tiene la paz porque tiene una guerra con Dios increíble. Y no es ni siquiera contigo ni conmigo. Es que tienen un coraje con Dios. Ahora, vino a anunciar un evangelio que va a traer paz ¿para con quién? Para con Dios. El evangelio viene a traerme paz para con Dios. A consecuencia de yo tener paz para con Dios, yo tengo paz para con mi prójimo. Pero tengo que estar en obediencia. ¿Vamos entendiendo? Y ese era el fin del evangelio. Empezar a hablarles y decir, hello, empezar a hablar, ¿soy yo o está mal? Empezar a hablar y decirles, como que corta de momento, empezar a hablarle al mundo de que sí, mira, esa guerra que tú tienes emocional, gracias, esa guerra que tú tienes emocional, puedes tener paz para con Dios a través de Jesucristo. Lo que pasa es que como ustedes traían, no sé quiénes traían por ahí, no lo entendían, porque ellos lo que querían era que fueran gobernados por un rey. No podían aceptar a Cristo. Pienso también que como todo era antes la ley de Moisés, la Torá, y de repente, y ellos estaban pensando que pudieran alcanzar y era imposible alcanzar esa reconciliación con Dios. Pienso también que eso vino a dar esas buenas nuevas que ya es por la gracia. Sí, porque se habían convertido en leyes farisaicas. Se habían convertido, le habían impuesto al pueblo unas leyes más allá de lo que Dios quería y ellos no se podían cumplir.
Y al venir Jesucristo, viene a romper, hermano. Él no las elimina, Él las hace cumplir. O sea, Él las cumple en Él, ese es el punto. Él viene a cumplirlas en Él y nosotros somos justificados a través de su sangre. No depende de la obra que haga o cumpla o no cumpla la ley, sino por la gracia de Dios y por su amor que nos redimió. No reconocían el nuevo pacto. Exacto, porque ellos tenían un viejo pacto que fue invalidado con este nuevo pacto. Y cuando estábamos en el Antiguo Testamento, ese testamento tenía unas leyes y unos requisitos y había que matar un cordero, y etcétera. Pero ahora hay un nuevo pacto que es a través de la gracia, se le añade. No es que invalidas el otro, bueno, sí, porque al añadir una cláusula se invalida, pero ahora estás bajo un nuevo testamento, que es a través. Miren, hermano, y les voy a decir una cosa, eso no está ahí tampoco, eso es mío. A veces creemos que porque estamos bajo un nuevo pacto podemos hacer lo que queremos. Y le voy a decir una cosa, antes se mataba el cordero. En el nuevo pacto se mató a Jesucristo. Es verdad que resucitó, pero este pacto es más, ¿cómo yo te diría? Porque abusamos de la gracia. Muchas veces abusamos de la gracia. Cuando es un mejor pacto y somos más responsables ante Dios porque es la sangre de Jesucristo la que está envuelta. Y a veces decimos, ay, Dios me va a perdonar. Y me voy por la tangente y Dios, Él entiende, Él comprende. Estás valorizando, teniendo en poco la sangre de Jesucristo cuando tomas estas actitudes. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ok, los próximos 2-3 párrafos de corrido. Porque ya hay cosas de ahí que yo las expliqué. Me encanta cuando me bajan la cabeza para no leer. Al leerlos, los mismos podemos descubrir que estos no enfatizan el lado humano de Jesús. No nos habla de su apariencia física ni de su carácter. En realidad, lo que hallamos en los evangelios son diferentes escenas sobresalientes de la vida de Jesús, que no necesariamente están escritos de forma cronológica. No obstante, debemos enfatizar que son los registros más auténticos que tenemos de la vida de Jesús. Debido a estos, fueron escritos por testigos oculares. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Esto debido a que tiene un mismo objetivo. Ellos desean probar que el Cristo hombre, el Mesías prometido, recopilan escenas de Jesús actuando como Dios, mientras que Juan desde el principio va a mostrar el lado divino de Jesús, dándole menos importancia a los milagros. Ok, déjame volver a... Es que es que me doy cuenta que cubro el material antes de leerlo, pero ahí vamos. ¿Cuál es la importancia de los testigos oculares? Que pueden dar fe de lo que se vio, de lo que ocurrió. Hermano, y puede ser que Mateo lo vea de una forma y Juan de la otra, y Marcos y Lucas de otra, porque lo están viendo. Ahora mismo ustedes están sentados y ustedes están viendo diferentes ángulos. Y así mismo pasaba con la vida de Jesús. Si yo estoy pegada a las faldas de Jesús, voy a ver una cosa, pero si estoy en la esquina de allá, voy a ver otra. Y estaban a veces tan y tan pegados a Jesús que no veían el milagro. Y me vino hacia la mente la mujer del flujo de sangre. Ninguno la vio. De mí salió poder.
Quien la vio fue el Señor. Ok, eso tiene otro tipo de enseñanza, pero lo que te quiero decir es que aun siendo testigos oculares, tuvieron que dejarse llevar por lo que el Mesías le enseñó. Y el testigo ocular tiene una importancia, porque puede dar testimonio de que yo estuve allí y yo lo vi. No solamente diferentes detalles. No es lo mismo que yo te diga, déjame ver un ejemplo no hipotético, un ejemplo claro. No es lo mismo que yo te diga, es que pensé, pero yo no voy a conciertos del mundo. No es lo mismo que yo te diga, mira, me monté en el tren de Sagrado y llegué un momentito a Bayamón. Y tú me digas, de verdad, a que tú que nunca te has montado en el tren. Tú vas a decir, Nitza me dijo. Pero no eres testigo ocular. No es lo mismo yo decirte, Dios obró en mi vida. Dios me sanó. Cuando estuve enfermo me levantó. Cuando estuve en soledad me abrazó. Cuando estuve en llanto me consoló. Hermanos, y no estoy diciendo que usted no venga aquí los jueves y testifique. No es eso. Pero dejemos de estar viviendo del milagro del otro. Usted tiene que ser testigo ocular de la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que decir, hoy Dios me levantó. Mira, anoche me acosté desanimado, desanimada. No tenía alternativa. Abrí los ojos, puse mi día en las manos del Señor y Él cambió la agenda. No es lo mismo que se levante Maricel y lo cuente a que yo lo viva. Y estos evangelistas eran testigos oculares, además de que tenían la unción, y por eso es que cuando nosotros leemos los evangelios impactan, es porque el Espíritu Santo está a través de ellos. No es lo mismo yo decirle, no es lo mismo para usted, cuando yo le cuento que hace muchos años atrás, cuando mis hijos eran pequeños y yo iba subiendo por Canóvana, por una área oscura, me quedé sin luz. En medio de los chorritos de por allá, por donde vive esta muchacha, Soki, y yo iba para el área de Cedro, y ahí ahora hay luz. Y eran las 10 de la noche, venía de un culto. Y decirle que detrás de mí, en medio de mi oración, yo empecé, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vino el carro de atrás y se dio cuenta y me enfocó y me llevó hasta el cruce que da para Cubuy. Todavía estaba sin luz. Doblé a la derecha, seguí para mi casa y dobló otro carro y me enfocó y me llevó hasta el cruce donde está el puesto de gasolina, que miras a la derecha para Carolina o sigues para Junco. Y yo viraba y allí ya había luz. En mi valle de sombra de muerte yo lo viví. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Y tú te tienes que convertir como los evangelistas en testigos oculares de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no voy a mencionar el nombre, pero aquí había alguien que ya yo la tenía de un lado seco y del otro hinchado, porque yo sé lo que es quedarse en la calle. Y el carro le estaba fallando. No me pregunten, porque si ella no lo trajo, yo tampoco se lo voy a traer. Pero vivió los milagros que yo viví. No se preocupen que ya el carro está funcionando. No se preocupen. No sé por qué Dios me permitió que yo me enterara. Pero yo sé en quién he creído. Y los evangelistas sabían en quién habían creído. Fueron testigos oculares del poder de Dios. Y ese Dios todavía fluye poder. Que no todo sale como yo quiero. Amén. Yo no quería que se me apagara la luz. Con nenes de 6, 7 y 8 años en el carro, gracias a Dios que se durmieron. Porque imagínate que antes no había silver y ellos brincaban por todo el carro. Y gritaban. Era jugando, pero lo hacían. ¿En qué tú me puedes decir que yo soy testigo del poder de Dios en mi vida? No, Jeremy, yo estoy en una petición. Y que Dios me hable. ¿Te encerraste a hablar con el Señor para que Él te hable?
Es que yo quiero que me conteste. Enciérrate. Busca al Señor. El Dios que me habla a mí, que le habla al pastor, que le habla a muchos de aquí, te va a hablar a ti. Y cuando Dios te habla a ti, nada te mueve. La gente te podrá tirar para acá, te podrá tirar para allá, pero a mí Dios me dijo, a través de su palabra, a través de lo que sea, de un cántico, hay que convertirnos en testigos oculares del poder de Dios en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a predicar, y no lo dije yo, ni lo dijo Emmanuel, lo dice la palabra. No, eso es para... No, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. No dice a unos sí, a otros no. Y lo lindo de esto es que si te das cuenta, cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían su propia personalidad. Diferente uno del otro, pero una misma preocupación. Llevar a Jesucristo a donde tenían que llevarlo. Y Juan... Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos porque ellos te van a dar al Cristo humano, a ese Cristo de genealogías, etcétera, al Cristo hombre, porque no lo veían como Dios. Gradualmente fue que lo vieron como Dios. Mira el mismo Pedro, no podía aceptar que Jesús lo iba a perdonar. Porque anduvo con Jesús, estuvo con Jesús, pero no conoció a Jesús hasta después de la resurrección. Y ellos lo veían, Mateo se dedica, bueno, es que eso va más tarde. Ellos lo veían como el hombre, pero me encantó Juan. Desde el primer momento lo veía como Dios. Hermanos, y como le dije a una amiga mía que no está aquí, me enteré de un bochinche de Juan que me abrió así el entendimiento. A lo mejor ustedes lo sabían, yo no. Pero hay un 96% de probabilidades de que Juan era primo hermano de Jesús. Que era hijo de Salomé, y Salomé era hermana de María. Yo me puse a mirar, pero es que probablemente jugó con Jesús. Desde pequeño lo vio diferente. Sabrá Dios cuántas cosas pasaron. Y cuando se manifestó el ministerio, él dijo, este es el Mesías. Él tenía que saber que María había salido embarazada de forma milagrosa. Pues mira, él comienza a presentar a Jesús como divino. De acuerdo a cómo tú tengas tu acercamiento con Dios, tú presentarás a Jesús. Lo vas a presentar de diferentes formas. Éxodo 27, 16. Ahora estoy yo como los del informe de la semana pasada, mirando el reloj. Mire, hay evangelios. De hecho, me puse a mirar el de Tomás. Yo sé que hay un canon. Hay un canon que se redactó para decir si los evangelios, si los libros de la Biblia pertenecen o no pertenecen a la Biblia. Es una serie de reglas, y si no pasaba. Y por ejemplo, el evangelio de Tomás tiene gnosticismo, hechicería, brujería. Y obviamente, aunque tiene cosas de la vida de Jesús, se eliminaron. Así que si usted ve algún otro evangelio, usted pues piense que si no está en la Biblia es porque tiene una de esas cosas. Piense no, puede indagar, pues yo soy de las que creo que uno debe indagar y cerciorarse. Pero a mí me gustó eso y les voy a explicar por qué. ¿Quién me lo lee? Traten de que no lo lean a las 9 de la noche porque nos tenemos que ir. Acá. Hermano. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos.
de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Yo sé, ponme el tabernáculo, por favor, la lámina del tabernáculo. Perdona que te ponga eso ahí. Yo sé que ustedes me dirán que tiene que ver una cosa con la otra, la vamos a ver ahora. Porque en el tabernáculo estaba Cristo. Todo el tabernáculo lo que me va a representar es a Cristo. Estoy trayendo esto por si no saben lo que es el tabernáculo o nunca lo han visto. Eso es una réplica, obviamente. Y lo más interesante de ellos es que el tabernáculo lo que nos va a presentar es la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero tiene 4 colores. 4 colores que representan los 4 evangelios. Y eso fue lo que decidí traerles. Si se van a Mateo 21, del 4 al 5, ¿quién me lo lee? Toma. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En el tabernáculo había el color púrpura. El color púrpura es tipo de la realeza del Señor. Lo tienen en el papel. Mateo se dedica a enfatizar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él viene del linaje de David. Si tú coges la genealogía que está en Mateo, 14 veces te dice que Él es hijo de David. Para decirle al pueblo judío, este es el Mesías, no el que tú esperabas. Y Él va a enfatizar la realeza del Señor. Mateo, lo tienen abajo, dice que Él escribió para el pueblo judío. Vamos a Isaías 42:1. Si quiere, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El color carmesí se halla en las cortinas de entrada del tabernáculo. Significaba que el Mesías iba a sufrir e iba a ser sacrificado. Y representa el libro de Marcos. Cuando tú estudiemos a Marcos, vas a ver que Él nos quiere presentar al siervo sufriente. Ese va a ser el enfoque. Acuérdense que no solamente estaban separados. Yo siempre he dicho que todos tenemos diferentes estilos y que los estilos se respetan. Ellos tenían su estilo. Marcos era como yo. A veces soy como Pedro. Vamos al número 6, al Lucas 19:10. Pero Marcos se pasaba con Pedro. Marcos 19:10. Lucas 19:10, perdón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El color blanco significa santidad, limpieza y justicia de Dios. Yo estaba perdida, sin Dios y sin salvación, y Él vino a limpiar mis pecados. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es un himno y está también en Jeremías de otra forma parafraseado. Lucas era médico, no era judío, y él escribió a los griegos. El idioma de Lucas era un idioma culto. Acuérdense que los griegos
eran bien didactas, bien de eso, ustedes me entienden. Vamos a Juan 6:38. Esto mismo. Juan 6:38. Don Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre Celestial. El azul está en la puerta del atrio con los otros colores, indicando que Jesús viene del cielo, que no hay otra, que era el Hijo de Dios. Y miren qué hermoso que el Antiguo y el Nuevo Testamento se entrelazan. Pero más hermoso es Éxodo 3:14. Ay, antes de Éxodo 3:14, ponme la lámina. Perdón, vamos para Éxodo 3:14, pero ponme la entrada sola, que está solo, porque quiero explicar algo. Antes de entrar ahí, perdóname. Ok, miren, ahí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la entrada. Las cortinas de la entrada. O sea, para tú entrar a los atrios, tú tenías que pasar a través de esas cortinas que tipificaban a Cristo. No hay otra forma de entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Ponme la otra, porque aquí quiero, aunque no estaba, fíjate que tiene una sola entrada, rodeada de santidad. No puedes meter a nadie más. Es una sola puerta. Es un solo camino. Una sola verdad. Y ves todos los colores tipificando los evangelios. Y si se dan cuenta, los estudiosos no han podido incluir otro evangelio, porque no pasan las reglas que los hombres pusieron. Pero es porque, pienso yo, solamente hay 4 colores en el tabernáculo. Y el tabernáculo tipifica a Cristo. Vamos a Éxodo 3:14. Machucado. Hilda. Yo me acordé ahora, es que se me va. Y dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Miren qué hermoso esto. Déjalo ahí un rato, porque con esto termino. Mateo, Marcos y Lucas se dirigen al pueblo presentando a un Dios en forma gradual, porque no lo podían ver como Dios, porque a la medida que anduvieron con Él fue que descubrieron que Él era el Mesías. Sin embargo, Juan siempre lo vio como divino. Y lo interesante de cómo se entrelaza el antiguo con el nuevo es que ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando le dijo cuál es mi nombre? Dígalo. Yo soy el que soy. Sin miedo, yo soy. Sin embargo, los 7 yo soy de Jesús los tiene el Evangelio de Juan, porque lo veía como divino. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y el que ustedes no conocen, la vid. Abajo tienen, que Juan se dedicó a escribirle a la iglesia, porque él tenía una visión completamente espiritual. De hecho, él es el que dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y a los que les recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Una iglesia universal. Escribí los demás, Marcos al pueblo romano, Lucas a los griegos, y colorín colorado,
por esta noche hemos acabado. Oramos. Lo logré. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias porque nos dejaste una palabra escrita para guiarnos hacia toda justicia y hacia toda verdad. Una palabra que nos instruye, que nos levanta en el día malo. Una palabra que nos aclara el entendimiento y la confusión. Una palabra que nos llama a sentarnos a tus pies a buscar la verdadera adoración. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, para que seamos portadores de lo que tú nos has dado por gracia, podamos llevar a otros por gracia lo que hemos recibido. Estamos aquí para que nos moldees, nos capacites y nos ayudes a continuar. En tus manos estamos. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.